Mi nombre es Mateo, y nací en la entraña de una tierra que te enseña a callar antes que a rezar, una tierra donde el sol no calienta, sino que castiga, y donde el polvo de Apatzingán se te mete en el alma y nunca más te abandona. Crecí viendo cómo las sombras se alargaban al atardecer, no por el sol, sino por las camionetas que pasaban lento, con los vidrios oscuros como ojos sin alma, y desde niño aprendí que el silencio era una armadura y la curiosidad una sentencia de muerte. En Michoacán la vida no se mide en años, sino en lealtades, y la única ley que importaba no estaba escrita en ningún libro, sino en la mirada fría de los hombres que controlaban cada respiro, cada negocio, cada pedazo de tierra que pisabas. Mi mundo era ese, un lugar sin sueños, solo con realidades crudas que te golpeaban la cara cada mañana. Si crees que nadie está demasiado lejos para ser alcanzado por Dios, suscríbete ahora a este canal. Aquí contamos historias reales de quienes fueron rescatados de la oscuridad por la luz de Cristo. Comenta desde dónde nos estás viendo y ayúdanos a esparcir esta verdad. Mi padre fue un fantasma, una historia mal contada que mi madre guardaba bajo llave en lo más profundo de su ser, y su ausencia fue un hueco que nada parecía llenar, un eco constante en una casa donde las palabras eran un lujo que no podíamos permitirnos. Ella, mi madre, era una mujer endurecida por el miedo, sus manos ásperas de tanto trabajar y de tanto rezar en vano, y su silencio no era paz, era la lección más grande que me dio. Para sobrevivir, tienes que volverte invisible, tienes que aprender a no sentir. Crecí buscando en las calles el respeto que no encontraba en casa, buscando una figura, una orden, una certeza en un mundo que solo ofrecía caos, y encontré una familia que no compartía mi sangre, pero que juraba con plomo la misma lealtad que yo anhelaba. La escuela era un espejismo, un edificio agrietado donde nos enseñaban cosas que no servían para nada en el único mundo que importaba. La verdadera educación la recibí en las esquinas, aprendiendo a distinguir el sonido de una moto amiga del de una enemiga, descifrando el lenguaje de las miradas que podían significar un negocio o una tumba. Aprendí a contar dinero antes, que a leer de corrido y a sopesar el peso de un cuerno de chivo mucho antes de entender el peso de mis propias decisiones. La única trinidad que se respetaba era la de la plata, el plomo y el poder, y en esa religión me bauticé sin darme cuenta, cambiando mi futuro por un presente de adrenalina y un falso sentido de pertenencia que me hacía sentir invencible, que me hacía sentir alguien. Para nosotros la lealtad no era una palabra, era un sacramento silencioso, un pacto sellado no con promesas, sino con la disposición de mancharte las manos por el que tenías al lado, por la plaza, por el patrón. Honrar al grupo se convirtió en mi única religión. Una fe ciega que no pedía oraciones, sino obediencia absoluta y un corazón de piedra. No había espacio para la duda, para la compasión, para la fragilidad. Esos eran lujos de otro mundo, de la gente que podía darse el lujo de creer en un Dios que a nosotros nos había abandonado hacía mucho tiempo. Cada orden cumplida, cada enemigo eliminado, era un acto de devoción que me ganaba un lugar en Mintusons, esa mesa, un lugar de respeto forjado a base de miedo, el único respeto que yo entendía y que me hacía sentir seguro. Con los años, dejé de ser el morro de la esquina para convertirme en alguien cuyo nombre se susurraba con una mezcla de temor y admiración, el jefe de una plaza estratégica, un hombre cuya palabra era ley y cuya mirada era una sentencia. Me rodeé de camionetas blindadas, de ropa cara que no lograba cubrir el vacío, de fiestas que duraban hasta que el sol se rendía, intentando ahogar en ruido el silencio que crecía dentro de mí. Construí una fortaleza a mi alrededor, no solo con muros y hombres armados, sino con una reputación de brutalidad que me aislaba de cualquier conexión humana, porque en mi mundo el afecto era una grieta en la armadura, una debilidad que el enemigo siempre aprovechaba. Pero el poder es un veneno lento, y la soledad que trae consigo es un desierto helado. Por fuera, yo era el control, la fuerza, la certeza.
Pero por dentro, en la quietud de las noches de insomnio, cuando el olor a pólvora parecía impregnado en la almohada, aunque llevara días sin disparar, algo se estaba rompiendo. Me despertaba bañado en un sudor frío, con el corazón galopando como si acabara de correr por mi vida. Y en la oscuridad de mi cuarto, los rostros de los que ya no estaban desfilaban frente a mí. Era un imperio construido sobre arena, y aunque todos me veían en la cima, yo sentía con una claridad aterradora que estaba a punto de derrumbarme sin que nadie lo notara. Comencé a notar la primera grieta no en las paredes de mis casas, de seguridad ni en la lealtad de mis hombres, sino dentro de mi propio cráneo, en el silencio pesado que caía justo después de la medianoche. Las noches se volvieron mi verdadero enemigo, un territorio sin mapas donde yo, el hombre que controlaba kilómetros de tierra y docenas de almas, no tenía ningún poder. Me hundía en sábanas de seda que se sentían como lija sobre mi piel, con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando el zumbido de mi propia sangre, un rumor que sonaba a advertencia, a una cuenta regresiva cuyo final no conocía. El sueño, cuando llegaba, era apenas una tregua frágil, un chapuzón en aguas turbias de las que siempre emergía más cansado, más vacío, como si algo me estuviera drenando la vida mientras dormía. Me despertaba con el corazón queriendo salirse del pecho, bañado en un sudor frío que no tenía nada que ver con el calor de Apatzingán, era un sudor helado que nacía del alma. Y con él venía el olor, un fantasma olfativo que se negaba a desaparecer, el aroma metálico y acre de la pólvora recién quemada. Podía llevar semanas sin jalar un gatillo, usando solo el teléfono y mi reputación para mover el mundo, pero el olor estaba ahí, impregnado en la almohada, en el aire acondicionado, en el fondo de mi garganta. Era el perfume de mi poder, pero ahora se sentía como el hedor de mi propia descomposición, un recordatorio constante de que mis manos, por más que las lavara, estaban manchadas para siempre con algo más que sangre. Y luego venían ellos, los rostros. No eran fantasmas que flotaban ni apariciones de película. Eran recuerdos grabados a fuego en mis párpados, imágenes que se proyectaban en la oscuridad cada vez que cerraba los ojos. El joven sicario de un cártel rival no tendría más de 17, con la sorpresa congelada en su mirada. La mujer que lloraba en silencio mientras sus hijos veían cómo nos llevábamos a su esposo, el amigo de la infancia, el compadre con quien crecí, cuyo rostro se desfiguró por mi propia orden. No me hablaban, no me acusaban, simplemente estaban ahí, mirándome desde el fondo de mi taza de café por la mañana, reflejados en el brillo de mi reloj caro, recordándome que cada escalón que había subido estaba hecho de los huesos de alguien. El espejo del baño se convirtió en un tribunal silencioso, un enemigo íntimo que me obligaba a enfrentar al monstruo cada mañana. Al principio, solo sentía una extraña distancia, como si viera a un actor interpretando mi papel. Pero luego empezó la náusea, una especie de vértigo que me hacía aferrarme al lavabo de mármol. Sentía que el hombre que me devolvía la mirada no era yo, o al menos no el niño que alguna vez fui. Había una sombra detrás de mis ojos, un pozo tan profundo que me daba miedo asomarme. Me echaba agua fría en la cara, no para despertarme, sino para hacer que esa imagen se rompiera, se distorsionara, para no tener que sostenerle la mirada a ese extraño que usaba mi piel. En medio del ruido, rodeado de mi gente, en esas fiestas, eternas donde el corrido sonaba a todo volumen, y el alcohol corría como un río, era cuando la soledad más me gritaba. Podía estar riendo, brindando, con una mujer hermosa a cada lado, y mis hombres más leales aplaudiendo cada una de mis palabras, pero por dentro sentía un vacío glacial, como si estuviera viendo la escena a través de un vidrio blindado. Me sentía un impostor en mi propia vida, un fantasma presidiendo un banquete. Había un frío que no se me quitaba ni con el sol de Michoacán, ni con el abrazo de una mujer, un frío que venía de adentro, del lugar donde antes, creía yo, había un corazón. A veces, sin previo aviso, el aire se me hacía espeso, como si estuviera respirando lodo. Me pasaba en la camioneta, en medio de una reunión, mientras contaba fajos de billetes.
El pecho se me apretaba con una fuerza invisible, el sudor me perlaba la frente, y el mundo se reducía a un túnel estrecho y ruidoso. Eran ataques de pánico silenciosos, brutales, que tenía que tragarme sin que nadie lo notara. Endurecía la mandíbula, clavaba las uñas en la palma de mi mano y soltaba una orden con una voz que esperaba no temblara, porque en mi mundo, mostrar una sola grieta era una invitación para que te derrumbaran a martillazos. Nadie podía saber que el jefe, el cabrón, el intocable, se estaba ahogando en tierra firme. La desconfianza se me metió en la sangre, pero ya no era la desconfianza del negocio, esa la conocía, era una herramienta. Esto era diferente, una paranoia que se retorcía como una serpiente en mi estómago. Empecé a ver traición, no solo en una mirada sospechosa, sino en el silencio de mis hombres, en una pausa demasiado larga antes de responder, en el crujido de una rama seca en la sierra. El mundo entero se había vuelto una amenaza potencial, un campo minado donde cada paso podía ser el último. Me aislé todavía más, construyendo muros más altos, no de ladrillo, sino de silencio y brutalidad, creyendo que si nadie se acercaba, nadie podría lastimarme, sin darme cuenta de que el verdadero enemigo ya vivía dentro de mí. Esta fisura interna empezó a manchar mi trabajo, mi arte, como le llamábamos a la violencia calculada. Un día durante un interrogatorio me encontré dudando. Solo fue un segundo, un parpadeo, pero en ese instante, en los ojos aterrorizados del hombre que tenía enfrente, no vi a un enemigo, sino a un pobre diablo que había tomado el camino equivocado, igual que yo. Le perdoné la vida, inventando una excusa táctica para mis hombres, pero yo sabía la verdad. Esa noche no pude dormir, no por el miedo a que me vieran blando, sino por el terror de lo que ese instante de compasión significaba. La armadura se había agrietado, y yo sentía, con una certeza helada, que algo o alguien estaba empezando a filtrarse por ella. Así llegué a un punto en que el silencio de mi mente era más ensordecedor que cualquier balacera, y el vacío en mi pecho pesaba más que el cuerno de chivo que siempre llevaba conmigo. Era el dueño de todo, y no poseía nada. Tenía el respeto forjado en el miedo de cientos de hombres, pero no podía mirarme a mí mismo en un espejo. Controlaba un imperio de polvo y sangre, pero mi propio mundo interior era un páramo desolado donde solo habitaban fantasmas y un miedo sin nombre. Ya era un rey sentado en un trono de poder, podrido por dentro, esperando un golpe que sabía que no vendría de un cártel rival ni de la ley, sino de mi propio interior. La tarde caía sobre la sierra de Michoacán, no con la paz de un atardecer, sino con el peso de una amenaza silenciosa, el aire tan denso que podías masticarlo, cargado del polvo de los caminos sin nombre y de una tensión que se adhería a la piel como el sudor. Íbamos en caravana, sintiéndonos dueños de cada curva, de cada barranco, protegidos por el cristal blindado y la arrogancia que te da saber que tu nombre es una llave que abre todas las puertas y cierra todas las bocas. El sol, un disco anaranjado y furioso, se filtraba entre los pinos, dibujando largas sombras que parecían dedos acusadores sobre la tierra seca. Yo iba en la camioneta de adelante, con la ventanilla apenas abierta, dejando que ese aire caliente me recordara dónde estaba, quién era, sin sospechar que el mismo viento que me arrullaba estaba a punto de traer el sonido de mi propio fin. El primer disparo no fue un estruendo, sino un latigazo seco que partió el aire, y la falsa calma en dos, un sonido que conocía tan bien como el latido de mi propio corazón, pero que nunca te esperas realmente. En una fracción de segundo, el paisaje amigo, esa sierra que había sido mi escondite y mi fortaleza, se convirtió en una boca de lobo, cada árbol, cada roca, un posible nido de enemigos. La adrenalina fue un rayo que me devolvió al único estado en el que había aprendido a vivir de verdad, la supervivencia. No hubo tiempo para pensar, solo para reaccionar, para sentir el peso familiar del cuerno de chivo en mis manos mientras el mundo se desintegraba en un caos de cristales rotos, llantas reventadas,
y el grito ahogado de uno de mis hombres en la radio. El aire se convirtió en un avispero de metal caliente, un infierno de detonaciones cruzadas, donde el sonido de nuestras armas se mezclaba con el de las suyas en una sinfonía brutal y ensordecedora. El olor a cordita llenó el interior de la camioneta, un perfume acre y familiar que de pronto se sentía extraño, sofocante. Veía los destellos de los disparos enemigos entre la maleza, fogonazos anónimos que buscaban mi vida y la de mi gente, y por primera vez en mucho tiempo no sentí la rabia del cazador, sino el pánico helado de la presa. Todo por lo que había trabajado, todo el poder que había acumulado, se reducía a esto, a estar atrapado en una caja de acero en medio de un camino de tierra, esperando que una bala no llevara mi nombre escrito. Vi caer al flaco, mi escolta más joven, un muchacho, de Sonora que apenas empezaba a tener sombra de bigote, y que se reía de todo. Su cuerpo se sacudió contra la puerta de la camioneta, como si una fuerza invisible lo hubiera golpeado, y en sus ojos, por un instante, no vi al sicario, sino al niño asustado que era, con una expresión de sorpresa pura, como si no pudiera creer que la muerte se viera así de simple, así de estúpida. Y después cayó el Güero, y luego el Chuy. Sus nombres se repetían en mi cabeza mientras sus cuerpos quedaban inertes, transformando la lealtad que tanto pregonábamos en un montón de carne inútil sobre el polvo, una verdad tan cruda que me dejó sin aliento, más que cualquier bala. Nuestras camionetas blindadas, esos monstruos de acero que parecían indestructibles en las calles de la ciudad, aquí en la sierra no eran más que ataúdes con ruedas, blancos fáciles para un enemigo que conocía el terreno y que nos había estudiado, que había esperado el momento perfecto para arrancarnos de raíz. El poder que creíamos tener se evaporaba con cada ráfaga, cada grito, cada silencio que seguía a un cuerpo desplomándose. Me di cuenta, con una claridad que dolía, de que éramos una ilusión, un castillo de naipes construido sobre el miedo de otros, y que bastaba un soplo de viento, una emboscada bien planeada, para que todo se viniera abajo, para que el rey se quedara desnudo en medio de la nada. Sentí un golpe seco en el hombro, un fuego que me recorrió el brazo y me hizo soltar el rifle, un dolor tan agudo y tan íntimo que me silenció por dentro. La sangre empezó a brotar caliente y pegajosa, manchando mi ropa de marca, recordándome que debajo del jefe, del patrón, del mito, solo había un cuerpo frágil, un saco de huesos y carne que podía romperse con la misma facilidad que el de cualquiera. El dolor fue un ancla que me trajo de vuelta a la realidad más básica. Estaba herido, estaba solo y estaba perdiendo. Me arrastré fuera de la camioneta, usando la puerta como un escudo inútil, y el mundo exterior me recibió con el zumbido de las balas pasando a centímetros de mi cabeza, cada una un susurro de la muerte. Me arrastré detrás del motor humeante de una Tahoe destrozada, el único refugio en medio de ese campo de exterminio. El olor a gasolina y a metal quemado se mezclaba con el de la sangre. Busqué mi cuerno de chivo en el suelo, mis dedos temblorosos aferrándose a la culata fría. Apunté hacia la maleza, apreté el gatillo y solo escuché el clic metálico y hueco de la nada, el sonido más aterrador que un hombre como yo puede oír. Se habían acabado las balas, se había acabado el poder, se había acabado el tiempo. En ese instante, con el rifle inútil en mis manos, comprendí que mi vida, tal como la conocía, había terminado. La herramienta de mi poder era ahora solo un pedazo de fierro inerte. Y entonces el infierno se detuvo, o al menos se ralentizó hasta convertirse en una pesadilla silenciosa. El estruendo de los disparos se fue apagando en mi cabeza, reemplazado por un zumbido agudo y distante, como si estuviera bajo el agua. Podía ver las partículas de polvo flotando en un rayo de sol, danzando lentamente, ajenas a la masacre. El grito lejano de alguien se estiró hasta convertirse en un eco sin fin. El mundo, que un segundo antes era una vorágine de violencia, ahora se movía con una lentitud insoportable, y en el centro de todo, solo escuchaba el golpeteo frenético y sordo de mi propio corazón, bombeando la vida que se me escapaba por la herida del hombro.
Ya no era el patrón, ni el jefe de la plaza, ni el hombre cuyo nombre provocaba escalofríos. En ese pedazo de tierra michoacana, tirado detrás de un motor caliente, era solo un pedazo de carne sangrando en el polvo, esperando el tiro de gracia. Todos los años de construir una reputación, todas las muertes, todo el dinero, toda la lealtad comprada con miedo, se deshicieron en ese momento, se volvieron humo, una historia absurda que a nadie le importaba ya. Me vi a mí mismo despojado de todo, sin hombres, sin armas, sin futuro, y por primera vez no sentí rabia ni ganas de pelear, solo un cansancio profundo, un cansancio que venía del alma. Cerré los ojos, no para rezar, porque yo no sabía cómo hacerlo ni a quién, no para pedir clemencia, porque en mi mundo esa palabra no existía. Los cerré porque ya no había nada más que hacer, porque ya no había a dónde correr. Fue un acto de rendición total, no ante el enemigo que me acechaba desde los árboles, sino ante el destino, ante esa fuerza más grande que me había acorralado y me había quitado todo en cuestión de minutos. Dejé de luchar, dejé de pensar, y simplemente me entregué al silencio que crecía dentro de mí, un silencio que era más profundo y más vasto que el de la propia muerte que esperaba. Esperé la bala, la que me entraría por la nuca o por la espalda, la que apagaría la luz para siempre. Podía casi sentir el impacto fantasma, la sacudida final. Sentía el sol en mis párpados, el sabor a tierra y a mi propia sangre en la boca, la rugosidad del suelo contra mi mejilla. Cada sensación era increíblemente vívida, como si mi cuerpo se estuviera despidiendo del mundo, grabando un último recuerdo de estar vivo. No pensé en mi madre, ni en el dinero, ni en la venganza. Mi mente se quedó en blanco, un lienzo vacío donde solo quedaba la certeza de que ese era el último capítulo, el pago final por una vida de deudas impagables, el punto final de mi historia. El mundo que había construido con plomo y miedo se había hecho polvo en menos de 10 minutos, y mientras esperaba el final, una extraña calma me invadió. No era paz, no era alivio, era algo diferente, algo que no tenía nombre. Era la quietud que llega después de que el huracán lo ha destruido todo, cuando ya no queda nada por perder. Era el fin de la carrera, el fin de la huida constante de mí mismo. El hombre que había sido, el monstruo que había alimentado, estaba muriendo allí mismo, desangrándose en la tierra que lo vio nacer. Y en ese colapso total, en esa aniquilación de mi identidad, sentí, por primera vez, que todo se detenía, de verdad. Pero la bala nunca llegó, y en su lugar, en el silencio que siguió al estruendo de mi propio fin, algo más penetró la oscuridad detrás de mis párpados. No fue un sonido, no, fue un golpe, fue una quietud diferente a la del miedo, una pausa en el tiempo que no se sentía como la antesala de la muerte, sino como la llegada de algo inmenso e incomprensible. El polvo seguía flotando en el aire, la sangre seguía caliente, en mi hombro, y el sol de Michoacán seguía castigando la tierra. Pero todo eso se sentía de repente muy lejos, como el eco de otro mundo, de otra vida, que ya no era la mía, mientras yo permanecía suspendido en un vacío que, extrañamente, no se sentía vacío en absoluto. Entonces una calidez que no era del sol ni de la sangre comenzó a extenderse desde mi herida, no sanando la carne, sino algo mucho más profundo, algo que yo ni siquiera sabía que estaba roto. Era un calor suave que no quemaba, que no exigía nada, que simplemente era, y con él vino una luz que no vi con mis ojos, sino con el alma. Una luz que no cegaba como los faros de una camioneta en la noche, sino que iluminaba desde adentro, disipando las sombras que habían vivido en mi pecho por tantos años, las sombras de los rostros, de la culpa, del miedo. Esa luz no borraba mi pasado, pero lo bañaba en una claridad que, por primera vez, no me quemaba con vergüenza. Y en medio de esa luz y esa calidez, sentí que era observado, pero no con los ojos de un enemigo que calcula el tiro de gracia, ni con la mirada temerosa de una víctima, ni con la admiración hueca de mis hombres. Era una mirada que me conocía por completo, que veía más allá del jefe de plaza, más allá del monstruo que yo mismo había creado. Veía las grietas de mi alma,
el niño asustado en Apatzingán, el hueco dejado por mi padre, cada decisión equivocada, cada acto de crueldad, y aún así esa mirada no contenía juicio, solo una atención infinita, una presencia que me sostenía sin aplastarme, un conocimiento absoluto que no me condenaba. Fue entonces cuando lo escuché, aunque no hubo sonido, ninguna palabra que vibrara en el aire. Fue una certeza implantada directamente en el centro de mi ser, una voz que era más un sentimiento que una frase, pero que resonó más fuerte que cualquier balacera, más clara que cualquier orden que yo hubiera dado. Yo estoy aquí. Es suficiente. Esas palabras, que no eran palabras, desmantelaron la fortaleza que había construido durante toda una vida. Es suficiente. Suficiente el dolor, suficiente la sangre, suficiente la huida, y en ese yo estoy aquí. Comprendí que nunca, ni en los momentos de mayor poder rodeado de mi gente, había dejado de estar fundamentalmente solo, hasta este preciso instante. Y lloré. Yo, Mateo Vargas, el hombre que había ordenado muertes sin pestañear, el que veía las lágrimas como una debilidad mortal, lloré tirado en el polvo, con mi rifle inútil a un lado. No fueron lágrimas de dolor por la herida, ni de miedo por la muerte que ya no esperaba, ni de rabia por la derrota. Fueron lágrimas de un alivio tan profundo, tan abrumador, que sentí que me partían el pecho, como si un dique que había contenido un océano de amargura y soledad por fin se rompiera, y el agua salada que brotaba de mis ojos no era de tristeza, sino que estaba limpiando, lavando la costra de tierra y sangre de mi alma. Un nombre surgió desde lo más profundo de mi memoria, un nombre que no había pronunciado, ni siquiera pensado, desde que era un niño, y escuchaba a mi abuela susurrarlo frente a una veladora. No era el nombre de un santo de estampita, ni el de un personaje de historias lejanas. Era el nombre de esta presencia, de esta luz, de esta paz que me envolvía. Jesús. La palabra se formó en mi mente sin mi permiso, con una fuerza y una certeza que me sacudió por completo. No era una oración, era un reconocimiento, como si mi alma, por fin, hubiera encontrado el único nombre que correspondía a la mirada que me estaba salvando, no de la muerte física, sino de mí mismo. En ese reconocimiento, bajo esa mirada que llevaba el nombre de Jesús, me vi por primera vez. No al jefe, no al sicario, no al hombre temido. Vi a Mateo, simplemente Mateo. Un hombre roto, perdido, un hijo que nunca tuvo padre, un muchacho que cambió sus sueños por una pistola porque nadie le dijo que podía elegir otra cosa. Fui despojado de todos mis títulos, de toda mi falsa armadura de poder y violencia, y lo que quedó, ese núcleo desnudo y tembloroso de mi ser, no fue rechazado, fue acogido. Fui visto en mi peor momento, en mi versión más despreciable, y fui amado de una manera que yo no sabía que existía, una misericordia tan inmerecida que era casi violenta en su ternura. La paz que se derramó sobre mí no era la ausencia de ruido. A lo lejos, podía escuchar el motor de los vehículos de mis enemigos retirándose, dándome por muerto, el eco de la violencia aún flotando en el aire caliente. Pero esa paz era una realidad más sólida, una presencia que lo llenaba todo, que ocupaba el espacio donde antes habitaba el miedo, el vacío, la paranoia. Era una paz que no dependía de las circunstancias, una calma en el mismísimo ojo del huracán de mi vida. Podía sentir el dolor punzante en mi hombro, pero incluso el dolor parecía distante, secundario, ahogado por esta serenidad inexplicable que me anclaba a algo eterno. Permanecí allí, tirado en la tierra de Michoacán, no sé por cuánto tiempo. El sol comenzó a bajar, tiñendo el cielo de colores que ya no parecían una amenaza, sino una promesa. La presencia no se había ido, pero se había integrado en mi respiración, en el latido de mi corazón, que ahora era firme y tranquilo. El mundo a mi alrededor era el mismo cementerio de minutos antes, con los cuerpos de mis hombres y el acero destrozado de mi poder esparcidos por el camino. Pero yo ya no pertenecía a ese mundo. El hombre que había cerrado los ojos esperando una bala había muerto, y el que los abrió,
en medio de una paz que no era de este mundo, estaba naciendo. Regresé al mundo de los vivos, o al menos a lo que quedaba de él, no como el jefe que había partido, sino como un fantasma que ocupaba su cuerpo. Mis hombres me encontraron, o lo que quedaba de ellos, y en sus ojos no vi alivio sino una confusión profunda, una pregunta que no se atrevían a hacer. Me llevaron de vuelta a una de las casas de seguridad, limpiaron mi herida con la torpeza de quienes están acostumbrados a infligir dolor, no a sanarlo, y esperaron mis órdenes, mis gritos, mi furia por la traición. Pero de mi boca no salió nada, solo un silencio denso, pesado, un silencio que era una respuesta mucho más extraña y aterradora que cualquier maldición, porque el hombre que había vuelto de esa sierra ya no hablaba su idioma. Mi teléfono, que antes era una extensión de mi poder, un cetro digital desde el cual se dictaban vidas y muertes, se convirtió en una brasa ardiente en mi bolsillo. Sonaba con la insistencia de los jefes, de los socios, de un mundo que exigía mi regreso, que demandaba explicaciones, sangre y venganza. Pero yo ya no podía contestar. Miraba la pantalla iluminarse con nombres que antes me hacían sentir importante y ahora solo me provocaban una náusea profunda, un deseo abrumador de arrojar el aparato contra la pared y hacerlo 1000 pedazos. Dejaba que las llamadas se perdieran una tras otra, cada silencio mío una pequeña traición, un ladrillo menos en el muro de lealtad que me había costado una vida entera construir. En la soledad de una habitación que apestaba a desinfectante, barato y a miedo viejo, encontré una Biblia. Estaba en el cajón de un buró, olvidada allí por algún viajero anónimo, con las páginas gastadas y la cubierta rota. Al principio la sostuve con la extrañeza de quien sostiene un artefacto de otro planeta, con el miedo de que alguien me viera, como si ese libro fuera más peligroso que 1 kilo de cocaína. Pero en la madrugada, cuando el único sonido era el zumbido del aire acondicionado y el de mis propios fantasmas, la abrí. No sabía por dónde empezar, así que simplemente dejé que mis dedos buscaran una página y mis ojos cayeron sobre unas palabras que no entendí con la cabeza, pero que resonaron en el hueco de mi pecho. Los corridos que antes eran la banda sonora de mi vida, el himno de mi poder, ahora me sonaban a mentiras, a una celebración hueca de la muerte y la miseria. Compré unos audífonos baratos en una tienda de la esquina y empecé a escuchar otra cosa, música que había encontrado buscando sin saber qué. Eran alabanzas, cantos suaves que hablaban de perdón, de un amor que no pedía nada a cambio, de una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Me encerraba en el baño o caminaba por el patio trasero con la música a todo volumen en mis oídos, creando una burbuja de sonido sagrado en medio de un infierno de conversaciones sobre rutas, armas y ajustes de cuentas, un refugio portátil para mi alma recién nacida. La gente a mi alrededor, mis hombres, comenzaron a notarlo, la ausencia de mi voz de mando, la mirada perdida en un punto que solo yo veía, el rechazo a las fiestas, a las mujeres, al alcohol. Primero vinieron las bromas, susurros a mis espaldas. ¿Qué le pasó al patrón en la sierra? Se nos hizo santo, decían con una risa nerviosa que escondía una creciente desconfianza. El respeto forjado en el miedo se estaba erosionando, reemplazado por una lástima peligrosa, por la sospecha de que el líder se había quebrado. Y yo no hacía nada para desmentirlo, porque cada burla, cada mirada de extrañeza, me confirmaba que estaba caminando en la dirección correcta, lejos de ellos, lejos de quien yo era. A veces la presión era demasiada, y el peso de mi pasado se me venía encima con la fuerza de una ola. Me metía a la ducha y dejaba que el agua caliente cayera sobre mi cabeza, un intento inútil de lavar no la suciedad del cuerpo, sino la mancha del alma. Y allí, en la privacidad del vapor y el sonido del agua, me derrumbaba. Lloraba como no lo había hecho desde niño, con sollozos ahogados que me sacudían el cuerpo entero, llorando por los hombres que había matado y por los que habían muerto a mi lado, por mi madre, por el niño que fui. Y en 1900, medio de ese quebranto, sentía esa presencia otra vez, no juzgándome sino sosteniéndome en mi miseria, dándome permiso para sentirlo todo. La sospecha
se convirtió en una confrontación directa. Una noche, mi lugarteniente, el Chacal, un hombre cuya lealtad había comprado con años de sangre y dinero, se sentó frente a mí. Sus ojos, fríos y calculadores, me estudiaban como a un animal herido. «¿Qué te pasa, Mateo? La gente habla. Dicen que perdiste el valor en el monte, que ya no eres el mismo», me dijo, y su voz, aunque calmada, era una amenaza velada. No le respondí con la violencia que él esperaba, la que habría usado antes para reafirmar mi autoridad. Solo lo miré, y en mi silencio él no vio debilidad, sino algo que no pudo comprender, algo que lo asustó más que cualquier grito, porque era el reflejo de un poder que no venía de un arma. La prueba de fuego llegó con una orden clara desde 1900 arriba. Había que eliminar a un soplón, un tendero del pueblo que había estado hablando con los federales. La orden era para mí, una forma de que demostrara que seguía siendo el mismo cabrón de siempre. Mis hombres prepararon todo, me entregaron el arma, me dieron la dirección. Sentí el frío del metal en mi mano y supe que no podía hacerlo. Esa noche, conduje hasta la tienda, pero en lugar de ejecutar una sentencia, le di al hombre un fajo de billetes y le dije que desapareciera, que corriera por su vida. Inventé una historia para mis hombres, una mentira torpe sobre una emboscada fallida, sabiendo que estaba firmando mi propia sentencia. Empecé a escribir los versículos que leía en pedazos de papel, en servilletas, en el cartón de una caja de cerillos. Frases como: «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo», se convirtieron en mi armadura, en mi único cuerno de chivo. Las guardaba en mi cartera, las leía a escondidas cuando el miedo amenazaba con devorarme, repitiéndolas en mi mente como un mantra, como una oración desesperada. Esas palabras escritas por un pastor hacía miles de años se sentían más reales, más sólidas y más poderosas que las camionetas blindadas y los rifles de asalto que me rodeaban, porque me hablaban de una protección que ninguna bala podía atravesar. El aislamiento se volvió total. Me sentaba en medio de las fiestas que seguían organizando en mi honor, rodeado de ruido, de música a todo volumen, de hombres borrachos y mujeres vacías, y me sentía como si estuviera viendo una película sobre la vida de otra persona. El olor del alcohol, el humo del cigarro, las risas forzadas, todo me producía una profunda tristeza, una nostalgia por una paz que apenas empezaba a conocer. Era un rey en el exilio dentro de su propio palacio, un fantasma en su propio banquete. Estaba más solo que nunca, pero por primera vez en mi vida no me sentía abandonado porque sabía que la presencia que me encontró en la sierra seguía ahí, en el silencio de mi corazón. Comencé a encontrar a Dios en los lugares más insospechados, no solo en las páginas de esa Biblia gastada, sino en la quietud del amanecer antes de que el mundo despertara, en el sabor del café de olla que me preparaba una señora en la cocina, en la mirada inocente de un niño que jugaba en la calle de tierra. Cada pequeño instante de belleza, de bondad, de silencio, era un susurro de esa presencia, un recordatorio de que él no estaba confinado a una iglesia o a un momento de crisis. Estaba tejiendo una nueva realidad para mí, una realidad donde la vida no se medía en poder o dinero, sino en esos pequeños encuentros con su gracia, que se filtraba por las grietas de mi mundo roto. Una tarde, intenté ponerme la máscara de nuevo. Intenté dar una orden con la frialdad de antes, endurecer la mandíbula y proyectar esa aura de peligro que todos esperaban de mí. Pero las palabras se atoraron en mi garganta, sonaron falsas, huecas, como un eco de un hombre que ya no existía. Me miré en el reflejo oscuro de la ventanilla de una camioneta y no reconocí al hombre que me devolvía la mirada. La armadura del viejo Mateo ya no me quedaba, se sentía como un disfraz ajeno, y en ese momento comprendí, con una claridad absoluta y aterradora, que no había vuelta atrás. No podía volver a ser quien era, aunque me costara la vida, porque la vida que ahora tenía, aunque fuera una de fugitivo, era la única vida real que había conocido. La llamada llegó a través de un tercero, un mensaje susurrado en una tienda de abarrotes con la urgencia de una sentencia. Me citaban en un café de carretera a las afueras de Zamora,
un lugar anónimo y polvoriento donde las historias van a morir. Supe quién era incluso antes de que su camioneta negra, sin placas y con los vidrios como espejos oscuros, se detuviera en la gravilla. Era don Eladio, la cabeza de la serpiente, el hombre cuyo nombre era una leyenda susurrada, el arquitecto del imperio que yo había abandonado. Entró al local y el aire se hizo denso. El zumbido de la vieja nevera pareció callarse, por respeto. No me miró con odio, sino con la decepción de un padre cuyo hijo pródigo se ha perdido, y ese gesto, esa falsa piedad, era más intimidante que cualquier amenaza a punta de pistola que hubiera conocido. Se sentó frente a mí, en el buz de vinilo rojo y agrietado, y pidió 2 cafés negros, como si fuéramos 2 viejos amigos poniéndose al día. Sus palabras eran suaves, casi paternales, un veneno cubierto de miel que buscaba las grietas de mi nueva fe. Me habló del caos que había dejado atrás, de la traición que se percibía, pero lo enmarcó todo como un momento de debilidad, una herida de guerra que me había hecho perder el rumbo. Me ofreció el perdón, un borrón y cuenta nueva. Y no solo eso, me ofreció el control de Nogales, la joya de la corona, un puesto que me haría intocable. «Es solo un mal sueño, Mateo», dijo, su voz un murmullo persuasivo. «Despierta, vuelve, a casa. Solo necesitamos que hagas una cosa, una sola, para demostrar que el hombre que conocimos sigue ahí». Y por un instante helado que se estiró como una eternidad, lo consideré. Su oferta no era solo una salida, era una resurrección a la única vida que yo había sabido vivir. Mi mente, traicionera, me mostró imágenes de lo que había perdido, el respeto en los ojos de los demás, el calor de una casa segura, la certeza de que nadie se atrevería a tocarme, y lo contrastó con mi presente, la soledad de los albergues, el hambre que a veces me mordía el estómago, el miedo constante de ser reconocido en cada esquina. La voz de don Eladio sonaba como la lógica misma, como la única salida razonable de este infierno de incertidumbre y persecución en el que me había metido, y una parte de mí, el viejo Mateo, gritó desde su tumba para que aceptara, para que volviera a ser rey. Pero mientras esa tentación me envolvía, otra memoria, una mucho más poderosa, se abrió paso desde el fondo de mi ser. No fue un pensamiento, fue una sensación que recorrió mi cuerpo. El polvo de la sierra pegado a mi mejilla, el sabor a sangre en mi boca y el silencio absoluto que siguió al último clic de mi rifle vacío. Y en ese recuerdo, la calidez volvió a inundarme, esa paz inexplicable que me había encontrado cuando estaba despojado de todo, esa luz que me vio en mi peor momento y no me aniquiló, sino que me sostuvo. La presencia de Jesús, que no era una idea lejana, sino una realidad que aún vibraba en mi pecho, se hizo más sólida y verdadera que el hombre que tenía enfrente, más real que su oferta de poder y su promesa de un mundo que ya era ceniza, para mí. Levanté la vista del café intacto y miré a don Eladio a los ojos. El miedo se había ido, reemplazado por una calma que no era mía, una certeza que no venía de mi propia fuerza. En su rostro ya no veía a un patrón, sino a un hombre tan perdido y tan esclavo como yo lo había estado, encadenado a un trono de sangre y soledad. El viejo Mateo habría temblado, habría negociado, habría suplicado. Pero ese hombre ya no estaba. Dejé que un silencio se asentara entre nosotros, un silencio que desarmó su poder, y cuando hablé, mi voz salió firme, sin rastro de duda, cargada con el peso de la única verdad que ahora me mantenía en pie. «Le agradezco la oferta, don Eladio», dije, con una sencillez que era la declaración de guerra más grande de mi vida. «Pero yo ya tengo un patrón». La confusión en su mirada duró solo un segundo antes de transformarse en un frío glacial, el hielo de una sentencia irrevocable. Comprendió que no estaba hablando de un cártel rival, sino de algo que su mente no podía procesar, una traición a un nivel que él consideraba locura. No gritó, no me insultó. Simplemente se levantó, dejó unos billetes sobre la mesa para pagar los cafés que nunca bebimos y me miró por última vez, no como a un hijo perdido, sino como a un muerto. «Que tu nuevo patrón te cuide, entonces»,
Porque lo vas a necesitar, dijo y se fue. Me quedé solo en el silencio del café, con la certeza de que acababa de firmar mi sentencia de muerte, pero con una paz tan profunda en el alma, que supe, sin lugar a dudas, que por fin había comenzado a vivir. Hoy mi nombre no importa. Es solo una palabra que me dieron en un albergue de Tijuana, una etiqueta para que el hombre que sirve la sopa tenga cómo ser llamado, y a mí me basta. El único nombre que aún resuena en mi alma es el de Mateo, pero lo guardo en silencio, como un recordatorio del hombre que tuvo que morir en una sierra polvorienta para que yo pudiera nacer aquí, entre el olor a cebolla frita y el vapor que se levanta de las ollas gigantes. Mi mundo ya no huele a pólvora ni a gasolina, huele a frijoles y a cloro, y mis manos, esas mismas manos que empuñaron un cuerno de chivo con la familiaridad de un amante, ahora pasan el día pelando papas, lavando platos, sintiendo el peso de un costal de arroz, y en esa labor anónima y repetitiva encuentro una paz que ningún imperio de droga podría comprarme jamás. Mi única rutina es el amanecer, cuando la ciudad fronteriza todavía duerme y la luz gris se filtra por las ventanas sucias de la cocina. Me siento en un escalón del patio trasero con una taza de café humeante, el mismo café barato de todos los días, pero que a mí me sabe a misericordia. No rezo con palabras, no sé cómo hacerlo, pero miro el cielo, esa bóveda inmensa que no distingue entre un jefe de plaza y un lavaplatos, y simplemente respiro. En esa respiración está todo mi agradecimiento, toda mi rendición. Dejé de buscar respuestas, de entender por qué fui salvado mientras otros, quizá mejores que yo, cayeron. Solo acepto este regalo inmerecido de un día más para no ser el monstruo, un día más para ser simplemente un hombre que sirve la sopa y que sabe, con una certeza que le ancla el alma, que es visto por la misma presencia que lo encontró en medio del infierno. A veces llega un muchacho, casi siempre de Michoacán o de Sinaloa, con la misma mirada que yo tenía a los 17. Una mezcla de rabia, miedo y un hambre que no es solo de comida. Se sienta en la esquina, desconfiado, listo para saltar a la primera provocación, y mis compañeros lo evitan, huelen el peligro. Pero yo me acerco, no con palabras, porque sé que las palabras a esa edad son solo ruido. Le sirvo un plato hasta el borde, le pongo un trozo de pan extra y por un instante mis ojos se encuentran con los suyos. No hay juicio en mi mirada, no hay lástima, solo un reconocimiento silencioso. Un yo sé, yo también estuve ahí. No sé si eso cambia algo en él, pero sé que cambia algo en mí, porque en lugar de ver un enemigo o un problema, veo un reflejo de mi propia sed, y ahora por fin tengo un poco de agua viva para ofrecer. Por las noches, cuando el cansancio me pesa en los huesos de una forma buena y honesta, me acuesto en mi catre y a veces, en el silencio, el viejo mundo intenta regresar. Escucho el eco de un corrido. Siento el peso fantasma del chaleco antibalas. Veo el brillo de un reloj caro en mi muñeca. Pero ya no son fantasmas que me atormentan. Son solo los recuerdos de una película ajena, la historia de un hombre que no entendía nada. Y entonces toco la pequeña cruz de madera que un día me regaló un migrante haitiano, un trozo de vida tallado con un cuchillo, y el recuerdo de la luz en la sierra vuelve con una fuerza que borra todo lo demás. La paz que siento ahora no es la ausencia de problemas. Sé que todavía me buscan. Sé que soy un hombre muerto para el mundo, pero esa paz es una presencia real, un ancla en medio de una tormenta que ya no me pertenece. El otro día, la directora del albergue, una mujer mayor con ojos que lo han visto todo, me encontró en la bodega, barriendo el polvo. Me observó en silencio por un momento y luego me tendió una Biblia pequeña y gastada. «Creo que esto es tuyo», me dijo, sin preguntar nada, sin esperar una explicación. La tomé en mis manos y sentí un calor familiar. No soy un predicador, ni siquiera sé si algún día podré hablar de esto con alguien, pero a veces, cuando veo a un hombre particularmente roto, a uno que tiene la mirada vacía de quien ha perdido toda esperanza, se la dejo cerca, sobre su cama o junto a su plato, sin una palabra. Es mi única forma de pasar el mensaje,
de compartir el secreto que me salvó, que incluso en el fondo del abismo, cuando crees que solo te queda una bala, hay una luz esperando para decirte que es suficiente. Mi historia no termina en un trono ni en una tumba marcada con mi nombre. Termina aquí, cada día, en el anonimato de esta cocina fronteriza. No necesito que el mundo sepa que Mateo Vargas fue redimido. No necesito el respeto ni el miedo de nadie. Mi redención no es un titular, es una conversación silenciosa y eterna con el Dios que se agachó para recogerme del polvo. Ya no soy el jefe de ninguna plaza, ya no soy dueño de la vida o la muerte de nadie. Ahora solo soy un hombre que aprendió que el verdadero poder no está en tomar una vida, sino en lavar un plato para alguien que tiene hambre. Y en esa verdad sencilla, en este final sin gloria, he encontrado un sentido que vale más que todo el oro y todo el plomo del mundo. Por fin, estoy en paz.